Bienvenidos al programa XL Palito V Chica de Converso Verso a Verso, el podcast del Instituto Bíblico de Semilla de Mostaza. Bienvenidos a un nuevo programa de Converso Verso a Verso. El día de hoy nuevamente estaremos tratando de contestar algunas preguntas que nos han llegado y vamos a comenzar presentando a la gente que está aquí en la mesa. En primer lugar está Alex Aguad. Buongiorno. Joel, Aarón, Araoz, Arzós, Aarón. Hola. César Cárdenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Lenin Gutiérrez. Ya se me olvidó cómo iba a decir buenos días. ¿Y si no son días? Exacto. Josué Ayuso. Hola, ¿qué tal? Benjamín Jiménez. Hola, hola. Y mi nombre es Ibert Cruz y vamos a empezar. La primera pregunta, el día de hoy vamos a hablar de algunas cuestiones de contradicciones, malas interpretaciones y todo esto. Entonces comenzamos con lo primero. Dice: buenos días, tengo una duda. ¿Es correcto decir que una persona no es cristiana? Perdón, que una persona no cristiana no ha querido acercarse a Dios porque Dios no ha puesto en él el querer como el hacer. O sea, alguien no ha conocido de Cristo porque Dios no ha puesto en él el querer como el hacer. ¿Es correcto eso? ¿Qué dicen? Yo diría que es un versículo que realmente se aplica a cristianos y que lo que está diciendo es que la salvación, la obra de salvación, incluye nuestra justificación y nuestra santificación. Y la santificación es este proceso por el cual Dios nos está haciendo parecidos a Cristo día con día, y por lo tanto Dios santifica nuestra voluntad de manera que pone en nosotros sus deseos. Y en ese sentido pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, creo que aplica a cristianos, ¿no? O en la NBI me parece que traduce algo así como Dios pone el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad, ¿no? Claro. También hay que tener en cuenta que la Biblia enseña claramente que Dios desea la salvación de todos los hombres. Ajá. Entonces, al final nadie va a poder poner como excusa, bueno, no me convertí porque tú no hiciste lo suficiente, ¿no? Porque Dios ya hizo todo lo necesario para que el hombre pueda ser salvo. Entonces, 1 Timoteo 2 nos dice en el verso 4, acerca de Dios dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, la Biblia enseña eso, ¿no? Me parece que es Hechos 17, que Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta de corazón. Entonces, hablo ahí en Atenas, ¿no? Y que la Biblia relata que el verdadero rechazo a la persona de Jesús se debe a la voluntad de los hombres, que amaron más las tinieblas que la luz, y no vienen a la luz para que sus obras malas no sean expuestas. Realmente esa es la razón por la que muchas personas no vienen a Dios, porque no quieren un salvador de sus pecados, ¿no? O sea, que no se consideran pecadores, para empezar, ¿no? O por lo menos no les importa. ¿Algo más que decir al respecto? ¿Alguien? Hay de contradicciones decías y cosas así, pero empieza diciendo buenos días, no sabemos a qué hora estén escuchando. Exacto. ¿Alguien más ha puesto el querer como el hacer? ¿Alguna otra pregunta? Ok, va la siguiente, que son, nos manda alguien contradicciones que alguien le ha enviado, ¿no? Que son además típicas. Toda persona no cristiana saca este tipo de preguntas, además pensando que es maravillosamente novedoso, ¿no? Por ejemplo, la típica, a ver, ¿de dónde sacó Caín su esposa? ¿No? Se me ocurrió una pregunta brillante, ¿no? Bueno, más o menos de ese calibre son las preguntas. La primera, están dos pasajes aparentemente contradictorios. Números 23:19, que dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y ese versículo contra Éxodo 32:14, que entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Pregunta, ¿Dios se arrepiente o no? Porque ahí hay una gran contradicción. ¿Qué dicen? Alex, esto es apologética. Bueno, para empezar, creo que necesitamos aprender a leer la Biblia de acuerdo a su contexto, a su cultura y a los recursos literarios que se utilizan. Por ejemplo, cuando se menciona que Dios se arrepintió, es lo que muchos teólogos llaman un antropomorfismo, que es
O más bien sería una antropopatía. Exacto, ¿no? perdón, antropopatía, que es simplemente poner sentimientos humanos en Dios, ¿no? Y de hecho, otra cosa es que en el texto original realmente se traduciría como Dios suspiró, ¿no? Y eso es algo sorprendente porque aunque Dios sabe lo que van a hacer los hombres, porque es omnisciente, sigue doliéndole, ¿no? El pecado de los hombres, y Él suspiró de la maldad, ¿no? De los hombres. Ok. ¿Alguien más quiere aportar a este tipo de contradicciones? Claro que lo que decía Alex, ¿no? Creo que hay que leer la Biblia literariamente, ¿no? Saber que en qué género está escrito la cita que estoy tomando, ¿no? Porque a menudo se toman citas de dos contextos diferentes, ¿no? Y pareciera, a simple vista, pareciera que hay una contradicción, ¿no? Creo que también puede haber personas honestas que encuentran esas cosas y al principio lo interpretan así como una contradicción, ¿no? Pero hay que considerar el contexto. Eso es muy importante. Creo que hay razones para... Una puede ser realmente una duda, o sea, no un motivo de ahora por eso no creo, ahora por eso no soy cristiano, ¿no? Puede ser cualquiera de las dos cosas. Creo que es muy válida tener dudas y preguntarte, o sea, pensando inclusive que si a mí me preguntan, yo soy cristiano y me preguntaran eso, ¿qué podría hacer? Es lo que estamos ayudando a contestar aquí. Pero si la pregunta la hace alguien como pretexto para no creer, basarse en algo así para no creer, yo les invitaría a que dejemos tantito eso. Hay cosas en las que sí Dios no se contradice. La Biblia, pues, más bien, no se contradice en ninguna parte. Dios nos ama, Dios dio a su Hijo por nosotros. Tú necesitas un Salvador. Eso son cosas que no hay contradicción. Son muy claras. Son muy claras, y eso es lo que hay que tomar primero. Ok. ¿Alguien más, Josué? ¿No? Voy con la siguiente, que es muy parecida. Dice Éxodo 33:11. Hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. No está hablando de esta relación que Dios tenía con Moisés, que le hablaba cara a cara. Contra Éxodo 33:20, mismo capítulo, un poquito más adelante. Dijo Jehová, no podrás ver mi rostro, porque no verá hombre y vivirá. Entonces, ¿lo veía cara a cara o no? Porque primero dice que sí, y luego dice que cualquiera que lo viera cara a cara moriría. ¿Qué onda? Creo que entra en la misma categoría, en la misma situación que hemos platicado anteriormente. Hay que entender que había una gran limitación para los escritores bíblicos en tratar de explicar cómo es que Dios, que es espíritu e inmaterial, se relaciona con los hombres. Y que posiblemente la mejor manera de entender lo que es tan cercano a Dios, que es como si hablaran cara a cara. Pero no significa que literalmente Dios le enseñó un rostro a Moisés, ¿no? Simplemente que, pues, ¿cómo explicas que es una relación tan íntima como hablar cara a cara con alguien? ¿Qué palabras utilizarías, no? Y tampoco es imposible, ¿no? O sea, siempre ha existido Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿no? Entonces, a mí, aunque no me refiriera literariamente a la Escritura, a mí no me parece extraño, o sea, pues, puede estar hablando con Jesucristo, ¿no? Así, cara a cara, y después el Padre le dice, ¿sabes qué? No me puedes ver, ¿no? Entonces, no me parecería extraño. Juan dice que el Hijo que está, unigénito que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer, ¿no? Al Padre nadie le vio, sino que el Hijo le ha dado a conocer. ¿Alguien más? Ok, va otra. Génesis 3, 9 y 10 dice, llamó Jehová a Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Porque Lo importante es que Adán oyó la voz de Dios y tuvo miedo. Y eso lo ponen contra Juan 5:37, que dice, el que me envió, el Padre, ha dado testimonio de mí. Ni nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer. Por fin, ¿alguien oyó la voz de Dios? Y si nadie lo ha oído, ¿cómo entonces dictó sus memorias? Es que creo que es una situación totalmente descontextualizada, porque lo que está haciendo Jesús con los fariseos es decirles, en el discurso es Juan 5, ¿verdad? Es Juan 5. Ajá. Juan 5. Lo que está haciendo en ese discurso es
acaba de sanar a un paralítico, al paralítico de Betesda, y esto desemboca en una conversación en la que Jesús declara que Él es igual al Padre, porque Él tiene autoridad para levantar a los muertos, Él tiene autoridad para juzgar, y Él merece la honra igual que Dios merece honra. Entonces está igualándose el Hijo con el Padre. Y lo que después dice Jesús es que hay 4 testigos de que Él es el enviado, el Mesías, ¿no? Está el Padre, Juan el Bautista, sus obras, las obras de Jesús, son sus credenciales mesiánicas, y las Escrituras. Y básicamente lo que le está diciendo es, ustedes que son los eruditos, los que están más familiarizados con la Escritura, no han oído la voz de Dios, porque si ustedes la conocieran, la hubieran oído, al oírme a mí la habrían reconocido. Y el hecho de que ustedes me rechacen a mí muestra que ustedes no han oído las palabras de Dios, aun cuando tienen memorizadas las Escrituras. A eso se refiere Jesús. Sí, yo creo que el problema está en desentender la Biblia como un libro que utiliza el lenguaje humano, ¿no? O sea, el mensaje es divino, pero el lenguaje es humano. Y a lo mejor cristianos hemos sido los culpables de muchas de estas cosas, porque llegamos a tomar como las palabras de Dios en vez de la palabra de Dios, ¿no? Claro. Y entonces le atribuimos a la forma del discurso cierto poder. Entonces, por tanto, si la forma del discurso cambia, el poder claro, está en contradicción, ¿no? Pero, y en otras cosas es simplemente ignorancia, deseo de no querer ver la realidad. Me dice, ay, mira, la Biblia se contradice. En una página dice sí, y en otra página dice no. Sí, pues sí, depende de qué estaba diciendo. Y eso que dices es bien cierto, porque una de las grandes objeciones que hay contra la Biblia es respecto al lenguaje de apariencia que tiene la Biblia, el lenguaje que nosotros utilizamos. El lenguaje de apariencia es este lenguaje desde la perspectiva de los hombres, como ven las cosas. Entonces, por ejemplo, acusan a Jesús de decir que la tierra es cuadrada, por decir que va a traer a sus hijos, o a los hijos de Dios de las 4 esquinas de la tierra a los ángeles. Pero sería como enojarme con una persona cuando dice, ay, mira qué bonita puesta del sol. No se dice así, se dice qué bonita rotación terrestre. Exacto. O sea, ni siquiera el que da el clima habla de esa manera, ¿no? O sea, entendemos que es un lenguaje de apariencia, y la Biblia está llena de ese lenguaje porque, como dices, es un escrito con lenguaje humano, ¿no? Sí, así hablamos nosotros. Ahora, permítame ser un poco abogado del diablo aquí, porque el problema es que muchos cristianos hacen trampa en ese razonamiento, porque sí, cuando las cosas nos convienen decimos es lenguaje de apariencia, pero cuando Job dice, mira, la tierra cuelga sobre la nada, decimos, ¡ah, ahí está! Dios dice desde que la tierra estaba en el universo colgando desde el principio. O pero Josué dice, sol detente. No, lo que pasa es que es lenguaje de apariencia, las cosas no son literales. Entonces, yo creo que, o sea, en esos asuntos es donde se tuerce el propósito. Yo, en lo particular, no creo que Job esté diciendo, igual, el otro es Job, pues cuando dice que la tierra es, supuestamente dice, el círculo de la tierra, ¿no? Dicen, ahí Dios dice que la tierra era redonda. Bueno, para empezar, no es lo mismo una esfera que un círculo, ¿no? Entonces, yo nunca he tomado esos argumentos para validar la Biblia, ni para validar el mensaje. Nunca me han sonado lógicos, ni cuando era incrédulo, ni como creyente, nunca a mí me han sonado lógicos. Y jamás, ni como abogado del diablo tampoco. Y como abogado del diablo tampoco me suenan lógicos, porque nos ponen como en esta doble moral. ¿Quién decide entonces cuándo es lenguaje de apariencia y cuándo no? Y que creo que a lo mejor no es tanto el problema de que detectemos que hay lenguaje de apariencia en la Biblia, porque eso es de acuerdo al género, sino más bien lo que dices, creo yo que el problema es cientificar la Biblia, por decirlo así. Tratar de aplicar un método de estudio a la Biblia que no corresponde al género. Como cuando lees Génesis con una mentalidad creacionismo versus evolución, cuando el autor de Génesis no tenía en mente ningún debate entre el darwinismo y el creacionismo, aun cuando puedas encontrar evidencias de que Dios creó. Creo que ese es mucho el problema, ¿no? Tratar de usar la Biblia como un libro científico cuando no es su propósito. Aunque en todo lo que enseña es verdad, pero hay que tener cuidado con eso, ¿no? Es verdad en el contexto en el que está puesto, ¿no? Exacto. O sea, otra vez, si no, tenemos que decir que el sol se detuvo. Exactamente. O sea, es verdad en el contexto en el que está puesto. Exactamente. ¿Sí? ¿Alguien tiene algo que decir así contra el abogado del diablo?
Que tiene razón. Para las personas que, Sí. que no lo reconozcan, la frase el abogado del diablo tiene una connotación más bien de tipo legal. No estoy diciendo que es el abogado poseído por el demonio, sino el abogado del diablo era una figura que en la Iglesia Católica, ¿no?, se tomaba cuando se iba a canonizar a alguien. Se designaba a una persona que fuese el abogado del diablo, que presentaba la evidencia tratando de negar la evidencia para que alguien sea canonizado, ¿no? Como que para balancear y que no sea la iglesia juez y parte, digámoslo así, ¿no? De hecho, yo creo que, como dice Iber, es irresponsable tratar a las escrituras así. Por ahí hubo una rama de la apologética que trataba de decir que solo lo que enseña la Biblia es la verdad y no puede haber ninguna verdad fuera de la Biblia. Entonces uno tendría que preguntarse que si entonces al ver a su esposa, si la Biblia no dice que su esposa existe, entonces ¿cómo sabes que existe si solo lo que dice la Biblia es verdad? Entonces eso es una forma irresponsable de tratar a las escrituras, aunque obviamente la escritura es una fuente de revelación y que nos muestra cuál es la verdad, pero hay que entender que es nuestra autoridad en cuanto a asuntos de fe y doctrina, y no necesariamente tengo que saber que las matemáticas son verdad, porque hay libros de números. Ajá, exacto. O algo así. Sí, porque no es el propósito. La Biblia es la historia de la redención y tiene un tema muy específico, entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Alguien más? Significa que contradiga la ciencia. Exacto, No, de ninguna exactamente. manera. Pero no es un libro Claro. con el propósito de explicarnos que la Tierra realmente era redonda, que colgaba, que pendía en el espacio. O sea, ese no era el propósito. Aunque podemos encontrar la justificación para la ciencia en la Biblia. El hecho de que Dios nos haya creado a su imagen y semejanza nos dice que Dios nos creó con el potencial para razonar y por lo tanto podemos hacer ciencia. Pero no es un libro científico. Y la instrucción a Adán, esto de sojuzgar la tierra, tiene que ver con investigarla, ¿no? Con conquistarla de alguna manera. Okay. ¿Algo más? Voy con la siguiente contradicción. Dice Romanos 15:33, el Dios de paz sea con vosotros. Versus, ¿alguien tiene Éxodo 15:3? En Romanos 15:33, el Dios de paz sea con vosotros. Versus Éxodo 15:3, ¿qué dice? Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Ok, entonces, ¿qué onda? ¿Dios es Dios de paz o es varón de guerra? Las dos. Depende de en qué lugar. Depende de con quién, ¿no? Depende si estás en contra depende si estás en contra o estás en Cristo, ¿no? Sí, otra vez es como... Aquí, mira, se contradice porque dice era de día y en esta otra página dice era de noche. Hay una contradicción en la Biblia. Pues sí, depende de qué hora era, ¿no? Maestro de remonos y maestro de eso. ¿Qué onda? Pues sí, creo que son dos contextos muy diferentes en los que se están mencionando estos dos atributos de Dios, ¿no? Pablo en Romanos está escribiendo todo acerca de cómo podemos estar en paz con Dios y cómo Dios ha obrado en la historia de la humanidad para darle justificación al hombre, ¿no? Y por medio de esa justificación gozar de paz con Dios. Por eso es que creo yo termina con esta bendición, ¿no? El Dios del Evangelio es el Dios de paz, ¿no? Pero incluso en Romanos 1 presenta cómo la ira de Dios se revela contra la injusticia de los hombres. Y justo ¿no? iba a eso, ¿no? En Éxodo, de hecho esa es la primera canción registrada de la Biblia, ¿no? Éxodo 15. Es la primera vez que se registra a alguien cantando, ¿no? Y es interesante que esa canción se repite por lo menos otras 2 veces a lo largo de la Biblia, ¿no? Y esa canción surge en el contexto de la redención que el pueblo de Israel ha recibido de parte de Dios precisamente, ¿no? Entonces, si nosotros podemos recibir paz el día de hoy, es porque Dios se ha encargado de quitar de en medio lo que nos tenía en conflicto, ¿no? Incluso, ¿no? El día de hoy, muchos conflictos requieren de confrontación para poder traer paz. Y es lo mismo con el pecado. Dios no va a estar, Dios no le va a ofrecer términos de paz al pecado. Dios tiene que tratar con el pecado. Y en ese sentido, Dios es... Jesús no vino a traer paz, sino espada, ¿no? Sí. También hay me parece que es un salmo, ¿no? Que dice que está irado contra el impío todos los días de su vida, ¿no? No puede estar un
un pecador en su condición pecaminosa delante de un Dios totalmente santo. Y tendría que citar aquí a quien fue presidente en la película de avión presidencial de Harrison Ford, Air Force One, que dijo lo siguiente en su discurso: la paz no es la ausencia de la guerra, sino la presencia de la justicia. Y eso es muy interesante. Está muy bueno, ¿verdad? Sí. Porque realmente en la Biblia vemos eso, que hubo una guerra contra el pecado y en Jesucristo, que tomó nuestros pecados y murió en la cruz para que la presencia de su justicia ahora nos pueda dar paz con Dios. Sí. En Romanos capítulo 5, ¿no? Es donde dice que por eso es el ministerio de la reconciliación que Dios nos dio, para poder anunciar que Dios cambió la enemistad que teníamos por la amistad con Dios. Yo tengo un amigo que me ama. Canción favorita, ¿verdad, Alex? Yo creo que Está bien padre. Parte también de esta mala concepción, ¿no? Que Dios es bueno, ¿no? Dios es bueno, entonces no le hace daño a nadie, es así bien, no sé. Pero Dios es bueno, no es buenito. Dios es bueno, es justo. No es bonachón. No es barquito. Ajá. Y eso implica, sí, tiene que traer espada, tiene que haber juicio, porque es justo, pero en su bondad, Él nos ha provisto un camino para algo que no podemos hacer, que es caminar en justicia perfecta. Pero en fe, Dios, o sea, habiendo sido reconciliados, tenemos paz para con Dios, ¿no? Y hasta desde una manera muy humana lo puedes ver. Tienes un hijo y lo amas, y tu hijo está destruyendo su vida, definitivamente vas a hacer guerra contra aquello que destruye su vida, porque lo amas. Y vas a disciplinar a tu hijo. Exacto. Aunque tu hijo no esté contento con la disciplina. Y eso es así, para que tenga paz. Ajá. Y te va a ver como... Y te va a ver con odio, sí. Pero, dice Hebreos, ¿no? La disciplina no es causa de gozo al presente, pero después da fruto apacible a los que en ella han sido ejercitados. Bueno, también quería comentar que el hombre en su naturaleza no puede hacer la paz con Dios, ¿no? Es una obra divina de Dios haciendo la paz con el hombre, ¿no? Por eso también vemos cómo es que el hombre, no puede hacer la paz, ¿no? Simplemente, pero es Jesucristo el que lo hizo. Somos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, dice Romanos 5:10. De hecho, cuando Jesús va a sanar a Lázaro, se dice que, a resucitar a Lázaro, dice que va a la tumba y pregunta, ¿dónde le pusieron? ¿Dónde está la tumba? Y dice que se conmovió en espíritu. Y en griego es relinchó como un caballo. La idea es que iba como un guerrero contra la muerte a la que se iba a enfrentar. Entonces, Ok. Está bien chido. Tenemos pasos, ¿ves? Sí, ¿verdad? Justificados, pues. Por la fe. Tenemos paz para con Dios. Ok. Pues contradictoriamente, ¿no? Vamos a empezar el programa despidiéndonos. Vamos a empezar a despedirnos y tenemos varias preguntas más todavía, pero poco a poco estamos consumiendo las preguntas que nos han llegado, así que envíennos más preguntas, más temas sobre los cuales conversar y con mucho gusto estaremos divagando al respecto, ¿no? Y bueno, comencemos a despedirnos. Benjamín. Hasta la próxima. Josué. Nos vemos, bye. Lemmings. Baigón. César. Nos vemos, señor abogado. Aarón. Adiós. Axel. Hasta luego. Mi nombre es Ibert Cruz y nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga. Adiós, coman frutas y verduras. Bye. Pero tengo que decirte. Alto. Estábamos a punto de arrancar el coche e irnos, pero nos olvidamos recomendar literatura acerca de las contradicciones. ¿Qué literatura podemos recomendar para gente que tuviera estas dudas? O películas, Alex. Lo que sea mejor. ¿Qué piensan? Yo pienso en asuntos de Génesis y todo eso. En la página de internet, respuestasengenesis.com, hay mucho material, ¿no? El libro de las respuestas también El libro de las respuestas es genial, ¿no? En la página de este sitio Blue Letter Bible hay una parte también exacto. respuestas En a inglés, cosas. ¿no? En inglés, sí. Hay preguntas frecuentes, se llama una cosa así. Creo que sí. Alex, ¿alguna otra? Sí, tengo aquí un libro de Yodelear. Tengo un libro de Norman Geisler que se llama
el gran libro de las dificultades bíblicas. Solo está en inglés. Es la ¿Y primera tiene el dificultad. título en español? Y tiene el título en español. No, para que lo sepan. Pero el título es The Big Book of The Bible Big Mac. Difficulties. Entonces, Norman Geisler en Kindle lo puedes conseguir, o si lo puedes importar por Amazon. ¿En cuál Kindle? Tiene más o menos 400 dificultades bíblicas respondidas. Eso, me entendieron lo que quise Oye, decir. ¿y solo en Kindle o también en Plimalia? Exacto. ¿Hay en Kindle? Entonces, ¿sí hay en Kindle? Sí, órale, está chido. Oye, pero 400, yo no sabía. ¿Cómo encontraron 400? Pues sí, aquí hay 400. Ok, pues bueno, trépense al coche una vez más y arranquemos. Vámonos. Adiós. Vámonos. Bye. Bye. Nos prometió un desayuno. Pero tengo que